Ven Espíritu Santo, enséñanos a ser fieles al anuncio de Jesús y que nuestra experiencia de fe surja del encuentro con Dios en el servicio a los demás. Orienta nuestras fuerzas, nuestras actitudes, nuestros dones al servicio del reino. Anida la palabra de Dios en nuestros corazones para que anunciemos con gozo y esperanza, llenos de alegría tu presencia en nuestro mundo. Jesús, pastor supremo del rebaño, que por su inmenso amor por nuestros pastores sacerdotes, enciendas en ellos el deseo permanente de santidad. Protégelos, que sean pastores con olor a oveja. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón. Y a nosotros, Señor, permítenos ser tu pueblo santo, que en corresponsabilidad asume la misión de proclamar con voz fuerte y con audacia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que podamos cumplir tu deseo, Jesús, de ser uno con el Padre y el Espíritu Santo, para que el mundo crea en ti y así impregnar los valores del reino. Y en este año diocesano del discernimiento, que con la guía del Espíritu Santo verifiquemos nuestro proceso de conversión pastoral y con valentía asumamos las nociones del Espíritu Santo para abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. Y juntos como Iglesia Diocesana te decimos gracias por esta capacitación de teología pastoral que nos permite tomar una mayor conciencia en el caminar de nuestro ser discipulados misioneros. Juntos decimos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios de la vida y Señor de la historia, tú eres comunidad y familia. Haz de nosotros mensajeros y mensajeras de esperanza y de paz en la justicia. Que nuestra comunidad sea siempre un vivo reflejo de tu misterio comunitario de amor, signo de liberación para los pobres y los últimos de la tierra, y fermento de unidad y de paz para toda la humanidad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, Padre Claudio. Padre Claudio tiene la palabra. Bien, damos la bienvenida en esta ocasión al Padre Sergio Hernández. Muchas gracias de verdad, Padre Sergio, por acompañarnos en esta noche. Él es licenciado en Teología Dogmática. Es una ciencia de la teología, creo que un poquito pesada y profunda. Y por muchos años, varios años, ha sido profesor en el seminario, especialmente en el curso de Eclesiología. Por eso se le ha invitado hoy a que nos pueda acompañar en el tema que vamos a meditar sobre la eclesiología del Vaticano II, que es fundamento, que es base de la teología pastoral actual. No es fácil entender la teología pastoral si no entendemos las nuevas raíces o las indicaciones eclesiológicas del Concilio Vaticano II. Ahí están las bases, están los fundamentos para poder entender el caminar de la Iglesia. Por eso, muchas gracias, Padre Sergio. Espero que hoy... Pero el Padre Claudio se quedó. Padre Claudio, tiene que encender el micrófono un momentito, Padre. Disculpe. Bueno, decía, la manera de ser iglesia de hoy no es la misma de hace 100 años. Por eso es importante
poder mirar lo que es el Concilio Vaticano II y todo el giro que dio durante estos años y que vamos asumiendo en nuestra vida de iglesia. Bendiciones, Padre Sergio. Gracias por acompañarnos en esta noche. Quedamos con usted. Buenas noches a todos, muchas bendiciones. Saludos al Padre Claudio, a Hernán, que hizo la oración, también a Fernando. Muchas bendiciones a todos. Pues bienvenidos, como decía el Padre Claudio, pues sí, ocupamos conocer un poco el Concilio Vaticano II para poder tener una correcta acción pastoral. Entonces voy a presentar. Vamos a ver. Me dicen sí. Ya Sí, estamos señor. viendo la presentación, padre. Sí, señor, sí se ve, padre. Ahí está bien, padre. Para poder ver. Bueno, y que la Virgen María pues también nos interceda para poder pues profundizar un poco más acerca de lo que es esta eclesiología. Bueno, tal vez eclesiología lo que busca es estudiar el misterio de la iglesia y su respuesta, su posición ante, digamos, las variables del mundo, lo que enfrenta la iglesia, el modo de situarse de la iglesia para responder ante lo que está viviendo o está viviendo la iglesia o está haciendo, digamos, en medio del mundo lo que está padeciendo, no en el sentido de padecer, de sufrir, sino cómo llevar a cabo la misión que ha sido encomendada por Cristo. Bueno, tal vez si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo. En cualquier momento, pues abre el micrófono a través de, ahí levanta la mano, ¿verdad? También a través del chat. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto todavía, tal vez si lo cierran. Hemos escuchado tal vez alguna vez, o sobre todo en nuestro tiempo, Cristo sí, la iglesia no. Algunos piensan que tal vez sí pueden seguir a Cristo sin necesidad de la iglesia. Entonces, tal vez aquí sí hay una inconsistencia porque nosotros podemos seguir a Cristo porque existe también la iglesia, porque ha sido enviada a continuar su misión. Y a través de la historia, la iglesia se ha tenido que ir también profundizando cuál es su misión, su quehacer, su forma. Padre, le pido por favor que abra su micrófono. Gracias. Disculpe. Como la iglesia pues tiene que ir respondiendo ante el mundo, adaptándose. Ya vamos a ver más adelante también, no en esta sesión, en la próxima, cómo es que la iglesia pues la define el Concilio Vaticano II. Entonces, debemos decir que no podemos decir Cristo sí, la iglesia no, porque somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esta es la concepción, pues, un poco más mistérica que el concilio también nos empezó a regalar. La pregunta es, ¿cómo es que la iglesia llega a ser una comunidad de salvación que acoge y encarna el evangelio? Aquí vemos aquí esta diapositiva donde está un barco, ¿verdad? Donde no tanta agua, no tanta agua porque es un desmadre. Con tanta agua no. Que tienen los micrófonos. Padre, disculpe, ya ahora sí pues. Le ruego por favor cerrar sus micrófonos a todos. Solo el padre está conversando. Gracias. Gracias, padre, disculpe. Pues como la iglesia es una comunidad de salvación, ¿verdad? Hemos escuchado los evangelios, cómo Jesús
iba a la otra orilla. Pues la iglesia es esa barca que ayuda a las personas a llegar a la otra orilla, ¿verdad? Los textos del Evangelio, cuando hablan del océano, nos recuerdan que es como el mal, el océano, porque ahí habitaba el Leviatán. Entonces, la barca, que es la iglesia, que decía vive dificultades, tormentas, y quiere llegar a la otra orilla. La otra orilla, pues, simboliza el cielo, llegar a la gloria de la resurrección, ¿verdad? Precisamente ahora en Pascua estamos celebrando esto. Entonces, ¿cuál es el modo en que podemos encarnar el Evangelio? Para esto tenemos que tener una visión de iglesia. Imaginémonos que está esa barca, pero si en esa barca no hay un capitán, no hay quien dirija, no hay quien organice los salvavidas, ¿verdad? Entonces, pues sí, algunos se van a salvar, pero tal vez no va a ser de la mejor forma, ¿verdad? O va tal vez a empezar a dar la barca vueltas y vueltas sobre sí misma y no va a llegar a la otra orilla. Bueno, eso es lo que busca la eclesiología, el modo en el cual la iglesia puede situarse y responder ante las circunstancias que vive. Bueno, para entender qué fue, como decía el padre Claudio, el cambio que proporcionó el Concilio Vaticano II, pues tenemos que ver un poco de historia. Tal vez no me voy a detener en los 2000 años de historia, pero voy a tratar de hacer una síntesis para poder entender qué fue lo que pasó en la historia de la iglesia. Bueno, aquí tenemos que la iglesia, tal vez en el primer milenio, ¿verdad? Hay un detonante, Jesús y luego la iglesia. En este primer milenio podríamos decir que se vive una eclesiología de los padres de la iglesia. La iglesia vive un modelo que es sobre todo basado en la comunión de diferentes iglesias que se van fundando poco a poco con la predicación del evangelio. Y estas iglesias tienen a cargo o están, digamos, al frente, siempre hay un obispo. Tal vez existía la figura del Papa al inicio, pero no era, digamos, como lo concebimos ahora. El Papa era como el último que se recurría para discernir algún problema o alguna situación, no tanto como la injerencia que tenemos ahora. Lo que unía a las iglesias entre sí, todas las iglesias locales, por ejemplo, qué sé yo, digamos que aquí podría estar la diócesis de Alajuela y una diócesis de la arquidiócesis, la que los unía era que profesaban la misma fe. Eso era lo que lo unía. No había un modelo tan institucionalizado de iglesia, sino que la iglesia vivía en comunión, celebraban una misma Eucaristía. De ahí viene el fermentum, que por ejemplo ya cuando la iglesia tenía un obispo y empiezan a crecer otras iglesias, manda sacerdotes, presbíteros, y para decir que están en comunión, el obispo manda un pedacito de pan de hostia consagrado al presbítero y el presbítero lo mete en el cáliz, ¿verdad? Ustedes han visto en la Eucaristía cuando el sacerdote coloca un pedacito de hostia. Es para decir, esta Eucaristía es la misma Eucaristía que está celebrando el obispo, de la cual empiezan a surgir lo que son las parroquias. Y ellos sí tienen una atención, estas parroquias, una atención, una palabra técnica, escatológica. O sea, viven esperando el fin, que venga Jesús por segunda vez. Pues a través de la historia esta tensión se va a ir perdiendo hasta el punto del día de hoy, que también hemos perdido esa tensión escatológica, de esperar la segunda venida de Dios. Un día de estos, una persona me decía, padre, sáqueme de una duda. ¿Es cierto que Jesús va a venir por segunda vez? Y pues sí, Jesús viene por segunda vez. En cada Eucaristía decimos, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Esperamos que Él venga. Pero entonces se perdió esa tensión escatológica porque la iglesia, en el 613, pues el emperador Constantino se convierte y todos se convierten en cristianos. Ya la iglesia, todos eran cristianos y se empieza a vivir lo que es
una cristiandad, hasta llegar a el segundo milenio. Tal vez aquí de ejemplo del primer milenio, vamos a poner cómo vivían los cristianos. Está la carta a Diogneto, que fue encontrada en 1436 en un vendedor de pescado que lo usaba periódicos para envolver los pescados, y encontraron pues este documento del siglo II. Dice: los cristianos en efecto no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen los que les nacen. Por ejemplo, se tenía la costumbre en ese tiempo de que si nacía un niño especial, lo tiraban contra una roca, la roca Tarpeya, se deshacían de él. Ponen mesa en común, pero no lecho en común, ¿verdad? El respeto al matrimonio. Están en la carne, pero no viven según la carne. Entonces, hay un testimonio profundo del ser cristiano en los primeros siglos de la iglesia. Y hay una eclesiología de estos padres, o una visión, digamos, más alegórica, más simbólica. Podemos dividir en estos periodos los modelos de iglesia. En el segundo milenio empieza la reforma gregoriana. Pues se da una lucha por las investiduras. ¿Y qué es eso? Bueno, los emperadores empiezan a tener injerencia sobre el nombramiento de obispos, ¿verdad? Del nombramiento de sacerdotes. La sociedad feudal, pues empieza una reforma que va a culminar con el Dictatus Pape, que es un documento eclesial donde se resalta de forma muy preponderante las prerrogativas del Papa, el Papa como jefe de la Iglesia Universal, y la Iglesia, digamos, particular, como una diócesis, como Alajuela, digamos que se ven como más reducidas. Y se va a centrar todo este segundo milenio, que aquí vamos a ver un poco también la Reforma Protestante en este segundo milenio, el Concilio de Trento, un intento de reforma en el Concilio Vaticano I, que se tuvo que suspender por la guerra en Piamonte, y vamos a llegar hasta el Concilio Vaticano II, que es el tercer milenio, que es la eclesiología que plantea para enfrentar los tiempos actuales y en el hoy del postconcilio, cómo vivir este tiempo que estamos, cómo situarse. Los papas, a través de la historia, sobre todo estos últimos papas después del concilio, han tratado de poner en acto las ideas del concilio, sobre todo algunas ideas eclesiológicas. Bueno, sabemos tal vez la que más visible. Recordemos que el Concilio Vaticano II se da por ahí de los años 63, 64, 65, y empieza la reforma litúrgica, que es la que tal vez más visiblemente se percibe cuando el sacerdote ya no celebra en latín y ya ahora está de cara al pueblo. Pero hay muchas partes que nosotros todavía como iglesia arrastramos del segundo milenio, que el Concilio Vaticano propuso una nueva forma de situarse de frente al mundo, y que es necesario pues conocer y estudiar, ¿verdad? Tal vez por mencionar alguna de ellas, es la sinodalidad dentro de la iglesia, el trabajo conjunto. Por ejemplo, todo el Concilio Vaticano fue un ejemplo de sinodalidad, de trabajo conjunto. Los obispos, no solo, digamos, escucharon las propuestas, sino que hicieron propuestas también, y hicieron teología, y aportaron. Hubo observadores también, observadores ecuménicos. Hubo un trabajo en conjunto, sinodal. Y el concilio, por ejemplo, pone la santidad, que ya no es prerrogativa solo de los religiosos o religiosas, sino de todos los bautizados. Y tenemos, por ejemplo, el Papa Francisco, que saca este documento sobre la santidad, Gaudete et Exsultate, ¿verdad? Entonces hay todo un despliegue del Concilio Vaticano II en documentos también postconciliares para tratar de poner en acto el concilio, las ideas del concilio. Porque los modelos de iglesia, digamos, puede ser que ya no respondan
a la iglesia, ¿verdad? Ustedes se acordarán, por ejemplo, de la silla gestatoria, pues San Juan Pablo II ya no la usó, ¿verdad? Pablo VI fue el último que la usó. Después tenemos a San Juan Pablo, ¿verdad? Que tenía un modelo de ser más carismático, empezó a salir, ¿verdad? No quedarse en el centro, ahí en Roma, sino ir a visitar también países, ¿verdad? Que estuvo en Costa Rica en el 83. Imagino que algunos de ustedes se acordarán. Yo, por gracia de Dios, estuve ahí en el Estadio Nacional, la reunión con los jóvenes. Tenía 14 años. Después hay otro modelo, también Benedicto XVI. Esto es un hecho muy importante para toda la iglesia. ¿Por qué? Con la renuncia de Benedicto XVI se hace un cambio, se pone como fin a todos estos 2 milenios de eclesiología, en el sentido de que se separa la función de la persona del cargo que tiene la persona o lo que es la persona, ¿verdad? La renuncia del Papa, hay una separación, ¿verdad? Él, pues, fue ordenado obispo, pero cede algo que marca un cambio, que no, lo importante no es la función que se tenga, por ejemplo, ser papa, de las funciones, digamos, podríamos decir como más importantes, hablando humanamente, no es eso lo más importante. Lo más importante, vamos a ver, lo va a decir el concilio, es ser bautizados. Entonces, aquí hay un cambio muy importante y muy significativo con esa renuncia, que no liga a la persona directamente con el ministerio o la función que está prestando dentro de la iglesia. Y eso hay que tomarlo también para nosotros. Yo soy alguien en la iglesia, vamos a ver luego, no porque sea el coordinador de este grupo, porque sea el que mando aquí o porque tengo las llaves. Yo soy alguien en la iglesia porque soy hijo de Dios, y esa es la mayor dignidad de todas. Tenemos el Papa Francisco, ¿verdad? Que ahora pues nos motiva a una iglesia en salida, también a valorar también a todas las personas, y bueno, muchas enseñanzas del Papa Francisco, y tiene también otra visión de iglesia, ¿verdad? Una iglesia que acoge, una iglesia de hospital de campaña, que va en busca también, que no se queda esperando, ¿verdad? A que vengan aquí o que vengan a la iglesia, no, que sale a buscar, tal vez va donde están los que están sufridos, va a Lampedusa, va donde están los encarcelados, va a visitar a los enfermos, pone para que se bañen ahí en el medio del Vaticano. Claro, yo estaba allá en Roma, todos los italianos con el pelo parado, ¿verdad? De que pusiera ahí los baños, las duchas, barberos, para que a todos los indigentes los pusieran bonitos. Bueno, son modos de vivir la iglesia, de aplicar ese sentido que tenemos en la iglesia. La iglesia del medioevo, ¿qué sucede? Bueno, los padres en la iglesia primitiva, en los primer milenio, digamos que tenían una eclesiología más simbólica, que la va a recuperar el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, la imagen de rebaño de iglesia. La misma barca era símbolo de la iglesia. Tenía el templo de Dios como símbolo de la iglesia, y tenían una interpretación más espiritual del Nuevo Testamento. Todas esas imágenes bíblicas la integraban con una experiencia de iglesia, no estaba aparte. Desgraciadamente, por ejemplo, hoy tenemos una diferencia entre lo que, digamos, decimos creer y lo que practicamos. Un ejemplo tal vez más visible es decir, sí, yo soy católico, cristiano y voy a misa. Soy médico y si me ponen a hacer un aborto, yo lo hago, porque ya la ley lo permite, ¿verdad? Hay una inconsistencia grandísima que, digamos, en la iglesia primitiva jamás se podía pensar en algo así, ¿verdad? Como vimos la carta de Oneto, digamos, matar a un niño. Bueno, nosotros ahorita vivimos esa inconsistencia entre lo que creemos y lo que hacemos. La iglesia primitiva pues tenía tal vez una radicalidad mayor. En la iglesia medieval del segundo milenio, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se empieza a formar una estructura más piramidal, la iglesia como una pirámide.
Y el más importante es el que está más arriba, el Papa, y después cardenales, y después obispos, sacerdotes, religiosas, ¿verdad? Hasta el monaguillo entonces anhelaba ir subiendo en la pirámide porque estar aquí arriba era la mayor dignidad, lo mejor para una persona. Ya vamos a ver que el Concilio Vaticano no dice eso. Más bien el concilio va a, digamos, a quitar esta visión piramidal. No que quita que la iglesia sea jerárquica, sigue siendo jerárquica, pero hay otra visión. Entonces, tenemos a Gregorio VII, que empieza a hacer la reforma gregoriana para darle más peso a la iglesia y no tener tanta injerencia del poder temporal en la lucha de las dos espadas. Y Gregorio ayuda a que la iglesia sea más independiente en su labor de nombrar los sacerdotes y los obispos. Pero la eclesiología se vuelve más jurídica e institucional. Se empieza a gobernar al ritmo de decretales. Entonces ya no tenemos tanto la visión más simbólica de la iglesia primitiva, sino una visión como más jurídica de la iglesia, más reglamentada. Entonces la iglesia medieval, aunque está en continuidad, es la misma iglesia. Incluso hay escritos que nombraban a los santos padres, pero lo usaban para dar un poco más énfasis en la parte jurídica. Entonces hay un cambio también en la posición de la iglesia y la iglesia empieza también a desarrollarse con más fuerza la cristiandad y empiezan a haber también problemas dentro de la misma iglesia con lo que son las indulgencias, los impuestos que van a afectar este modelo de iglesia. Ya en el segundo milenio, pues ya era el modelo convertido ya en un sistema, ¿verdad? Donde el Papa era el que tenía centralizado absolutamente todo. Y a la oposición, ¿verdad? Los adversarios que niegan la doctrina, pues eran castigados. Ahí tenemos épocas oscuras como son la Inquisición, ¿verdad? O el silenciamiento digamos, de algunos científicos. Y coincide con la máxima institución que va a ser el papado. El papa es la máxima institución que culmina este segundo milenio. Y como se resalta la figura del papa, pues así también se va a resaltar la figura de los obispos y se va a resaltar la figura de los presbíteros y menosprecio de los bautizados, del sacerdocio bautismal. Entonces Graciano llega a decir, hay dos tipos de cristianos, los que son clérigos y los laicos. Y empieza a surgir una iglesia que dice, Ecclesia dicens, Ecclesia ovens, una iglesia que dice y una iglesia que obedece. La función de los bautizados, usamos la palabra laicos, que digamos personalmente no me gusta mucho, sería mejor hablar de bautizados que de laicos, ¿verdad? De los bautizados nada más tienen que obedecer, porque ellos son cristianos de segunda categoría. Entonces empieza a darse una respuesta ante todas estas, tal vez, posiciones de la iglesia y surge la reforma protestante que la iglesia va a contestar con el Concilio de Trento. Pues se abogaba por una iglesia más invisible, más mistérica, terminando Lutero pues en una iglesia totalmente invisible con cero jerarquía, ¿verdad? Se fue como para el otro extremo, que bastaba solo el Espíritu Santo y la Escritura, ¿verdad? Entonces también tenemos eso, que solo cada uno interpreta la Escritura, el principio de igualdad de todos los bautizados y solo la fe nos hace parte del cuerpo de Cristo. Bueno, estas son las propuestas principales de la Reforma. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia desarrolla un tipo de teología que es apologética, o sea, defenderse. Entonces, todo esto contra la iglesia invisible que dice, no, la iglesia es visible. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el bautizado? ¿Dónde está el papa? ¿Dónde están los obispos? Entonces hace la iglesia que se va hacia el otro extremo. Y realmente también la iglesia es invisible. Podríamos preguntarnos, ¿qué es primero? ¿Lo invisible o lo visible? Pues lo invisible, ¿verdad? Dios no lo vemos,
¿verdad? El mundo empezó a existir y va a tener un fin también, ¿verdad? Entonces también lo invisible, pues tiene, digamos, como más superioridad ante lo visible. Igual, digamos, la escritura, entonces se hace una defensa de la escritura que incluso va a llegar hasta el Concilio Vaticano II con una propuesta de Fontibus para el concilio, en lugar de la Dei Verbum, que por dicha no entró porque eso hubiera complicado las cosas. El principio de igualdad de todos los bautizados, entonces la iglesia reacciona de forma diferente, dicen, no, lo más importante es la jerarquía, ¿verdad? Porque aquí tenemos entonces los sacramentos, entonces se justifica todo por los sacramentos. Y la fe nos hace parte del cuerpo de Cristo y entonces se va otra vez solo a los sacramentos, ¿verdad? Entonces solo el bautismo nos hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos hoy en día, pues que estamos bautizando chiquitos o gente que no tiene fe, ¿verdad? Que los papás los llaman a bautizar por una costumbre, pero no tienen fe ni les ayudan a crecer en la fe. Entonces, porque solo lo único que vale es el sacramento. Entonces tenemos todos esos resabios del siglo anterior. Bueno, voy a hacer una breve pausa si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahorita para... Padre, en el chat no hay ninguna, pero yo quisiera hacer una, padre. La iglesia, la escuela, muchas veces responden al poder civil, ¿verdad? Son rezagos de esa experiencia del segundo milenio, más bien sería, padre, cuando vemos que la iglesia actúa en esa línea, respondiendo al poder civil o al poder del Estado. Sí, sí, digamos, la iglesia, pues, en buena teoría debería ser como más independiente, ¿verdad? A una libertad, sí, de vivir la religión, pero cuando la iglesia se mete, digamos, en componendas con el Estado, siempre le va mal, nunca le va bien, ¿verdad? Porque la iglesia también tiene su razón de ser, ¿verdad? No en la parte, digamos, política, aunque no sí tenemos que hablar de política, ¿verdad? Y denunciar lo que no está bien. Pero ya, por ejemplo, compromisos políticos, ya eso la iglesia pues no debería meterse, ¿verdad? Y ciertamente todavía tenemos irresabios de eso, ¿verdad? Que incluso hasta hace algunos años los mismos presidentes de la República recomendaban pues quién nombraran obispo o quién no nombraran obispo, ¿verdad? Esa es una influencia y derivado de esa lucha de las investiduras, que en el segundo milenio se abogó por la libertas ecclesia, o sea, que la iglesia tuviera la libertad de nombrar sus obispos, ¿verdad? Como la iglesia en China, ¿verdad? Que el gobierno nombra obispos, ¿verdad? Ahora el Papa está tratando de reconciliar eso, pero sí tenemos esos resabios. Correcto, don Hernán. Muchas gracias, padre. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta en este momento. Sí. ¿Cómo responde la iglesia ante estos ataques de la reforma protestante? Bueno, la iglesia responde sobre todo con un tratado acerca de los sacramentos, ¿verdad? Entonces, los sacramentos resultan fundamentales en Trento, una legitimación. Y eso va a influir también en nuestra forma de hacer pastoral. ¿Por qué? Porque entonces ahora creemos que solo hay que dar sacramentos y ya eso es todo. Entonces damos sacramentos, no importa si tiene fe, si no tiene fe, no importa si no vive su realidad de cristiano, si tiene la fe, la esperanza o la caridad, o si tiene prudencia, justicia, fortaleza y templanza, no importa. Lo importante es que si está viviendo en unión libre o no vive en unión libre, o lo importante es si ya hizo el curso o que hizo el curso o la catequesis y no entendió nada, ni sabe nada, ni va a misa, pero ya le dimos el sacramento. Entonces son como, digamos, algo que está en nuestro inconsciente de que, pues lo importante es que se bautice, ¿verdad? Hay abuelas que dicen, padre, es que mire que mi hija no ha bautizado al niño y yo me lo puedo robar para que usted me lo bautice un día, ¿verdad? Como que si fuera un rito mágico, ¿verdad? Y sin que la mamá se dé cuenta y robárselo y bautizarlo.
¿verdad? Porque y ahí ese niño, si nadie le da la fe, le ayuda a encontrarse con Dios, de nada sirvió, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad? O sea, no solo, vamos a ver también que la Lumen Gentium, que es el documento que habla de la iglesia, define la iglesia como una realidad al estilo o analógicamente con la encarnación de Cristo, un elemento humano y un elemento divino. Entonces, el elemento humano, pues falta ahí, ¿verdad? Hay una respuesta de fe que nos está dando. Bueno, antes del concilio se empiezan a dar algunos fermentos de renovación. Por ejemplo, el movimiento litúrgico en algunas abadías, por ejemplo, en Cluny, en Francia, empiezan a celebrar misas en la lengua propia y hacer una reflexión sobre la liturgia, ¿verdad? También, entonces, ahí empieza un movimiento litúrgico, un movimiento de retorno a las fuentes, de regresar otra vez a los padres de la iglesia. Anteriormente también se tenía la dificultad de que no todos los documentos de los padres de la iglesia, no sé si saben qué son los padres de la iglesia, son los, digamos, que vivieron en los primeros siglos del evento iglesia en la primavera del Espíritu, que conocieron a los apóstoles o a los sucesores de los apóstoles o alguien que conoció a algún apóstol, entonces están muy cercanos del evento Cristo y escribieron muchos documentos, ¿verdad? Entre ellos, pues también está, digamos que nosotros nos suene más conocidos, San Ambrosio, San Agustín, Cipriano, San Clemente. Hay un movimiento ecuménico también que ayuda a esta reforma de la iglesia previo, que inicia también con los hermanos separados, los reformados. El apostolado de los laicos también empiezan a haber envíos, grupos, ¿verdad? La Acción Católica, por ejemplo, que empiezan a surgir antes del concilio, y la teología de la realidad terrena también, porque la iglesia que decía, no, esto es así, y si alguien quiere, ajústese a nosotros no nos vamos a ajustar a ellos, ¿verdad? O sea, no adaptarse ni abrirse para dialogar con el mundo, ¿verdad? Una iglesia cerrada, atrincherada en sí misma. Entonces, toda esta manualística preconciliar, digamos que está resumida en esta frase que incluso nosotros usamos hoy en día para describir la iglesia, que no es que sea errónea, sino que es muy reductiva, porque la iglesia no es simplemente que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Esto crea una concepción de iglesia, digamos, o se puede usar para justificar una iglesia meramente institucional, ¿verdad? El Concilio Vaticano escoge un camino diferente para demostrar la existencia de la iglesia, ¿verdad? Un camino más mistérico, más sacramental, no puntual, ¿verdad? Porque incluso si nosotros sacamos solo esta frase, ¿verdad? Estamos siendo casi como protestantes que dicen, vea, es que la Biblia dice esto, estaba Jesús con sus hermanos, entonces María tuvo más hijos, ya no se salen de ahí, ¿verdad? Entonces no podemos como reducir también la Sagrada Escritura para probar algo que nosotros queremos. Y bueno, esta es una de las dificultades. Bueno, aquí vamos llegando al Concilio Vaticano II, después de ver un poco esta historia, ¿verdad? De estos siglos atrás, que lo que hacen es que la iglesia en el segundo milenio se vaya atrincherando, no dialogue con el mundo, tenga centrada solo en los sacramentos, que vea a los bautizados como personas de segundo nivel, ¿verdad? Y incluso la palabra de Dios también era como más reservada solo a los sacerdotes. No sé, hasta aquí tal vez si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Juan 23 convoca el concilio, aunque no lo va a terminar él porque se muere. Y tenemos los documentos del concilio. Estos son todos los documentos que hizo el concilio. Habrá que decir que hay 4 constituciones muy importantes. Las constituciones son constituciones dogmáticas. ¿Qué significa eso? Que estamos obligados a, digamos, entre comillas, pues a sentir con fe estas declaraciones, estas constituciones. Dei Verbum, que habla sobre las fuentes de la revelación, Lumen Gentium, que habla sobre el misterio de la iglesia,
Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la liturgia, y Gaudium Spes, sobre el modo de situarse la iglesia. El concilio se hace dos preguntas. Iglesia, ¿quién eres tú? Y ahí es la respuesta, es Lumen Gentium. Iglesia, ¿qué haces tú en el mundo? Y aquí es la respuesta, es Gaudium et Spes. Bueno, luego hay esas declaraciones y esos decretos. Bueno, algo de los cambios muy importantes de la Lumen Gentium es que toma una distancia de la eclesiología precedente, ¿verdad? Se habla de discontinuidad en la continuidad. Si hay un cambio, pero es la misma iglesia, ¿verdad? Igual que nosotros, digamos, cambiamos cada día, nuestros átomos cambian. Si nos vemos una foto de cuando teníamos 8 años, pues no somos los iguales, ¿verdad? Hay un cambio. Pues hay una identidad, pero hay un cambio. Entonces, se pasa de un tratado que era más de apologética, un tratado de iglesia propiamente, al evento iglesia. Se da una nueva era, una visión más de comunión, aunque no es la única eclesiología que hay en el concilio, la Lumen Gentium, se habla de eclesiología de la comunión, pero no es la única, ¿verdad? Hay una eclesiología más mistérica, más sacramental, una eclesiología que toma en cuenta la dimensión eclesiológica, que toma en cuenta la dimensión antropológica del hombre, que toma en cuenta la dimensión trinitaria y la dimensión antropológica. Vemos que ya ahora no es reducida a la parte institucional, sino se abre más al abanico. Y esto porque anteriormente, ¿qué era lo que se hacía? Se hacía un tratado de teología fundamental, bueno, aquí está en latín, que el tratado del misterio de la iglesia, ¿verdad? Lo que era la iglesia, lo explicaban con los tratados de los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos. Entonces, pues lógicamente la iglesia no es solo sacramentos, ¿verdad? La iglesia es más que sacramentos, ¿verdad? Bueno, porque es que nos reunimos, ¿verdad? Porque en nombre de quién, ¿verdad? Y quiénes son las personas que integran la iglesia. Todo eso pues no estaba, sino que se explicaba simplemente con los sacramentos. Entonces, desde aquí podemos ver por qué es que nosotros estamos también desde el punto de vista histórico enfocados tal vez tanto en los sacramentos, y los sacramentos sí son fundamentales, tengo que decirlo, dentro de la iglesia, pero la visión eclesiológica, solo sacramentos, es reductiva. Y se pasa de una definición basada en la visibilidad a la mistérica, ¿verdad? Esta visión de que la iglesia son estos, desde el Papa hasta el último bautizados, y hasta ahí cierran la iglesia, una visión, digamos, más visible, a una concepción pues más mistérica de la iglesia, más orgánica y de carácter más teológico, no solamente institucional. Aquí tenemos los capítulos que integran la Lumen Gentium, que es el documento que habla de la eclesiología, o sea, el misterio de la iglesia. Y efectivamente, ese es el primer, son 8 capítulos, ustedes los pueden buscar en internet y leer acerca de lo que es la iglesia, la Lumen Gentium, ahí está en la página del Vaticano, el Concilio Vaticano II y la Lumen Gentium. El misterio de la iglesia, ese es el primer capítulo, que digamos que hace como una imagen con el capítulo 8, que es acerca de la Virgen María. Lo que es el misterio de la iglesia, se dice en general de la iglesia, se dice en particular de la Virgen María, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia es una madre que tiene muchos hijos. Bueno, la Virgen también es madre y es la madre también de todos. La iglesia es santa, ¿verdad? Llamada a la santidad. Bueno, la Virgen María ya es santa, ¿verdad? En cumplimiento ya de lo que se dice. Y así todo lo que respecta a la Virgen María. Sucedió en el segundo milenio que como la gente, el modelo de iglesia no respondía a las necesidades de la iglesia, ¿qué empezó a hacer la iglesia? Empezó a buscar un sustituto o algo compensatorio. Y eso compensatorio
fue la Virgen María, ¿verdad? Para bien o para mal, digamos que más para bien, digamos, la gente iba a misa y ¿qué hacía? Pues rezaba el rosario porque no entendía nada y empezaban a darse libros como los milagros de la Virgen María y muchos otros desarrollos acerca de la Virgen. Bueno, ahora la iglesia ve en María un espejo de cumplimiento de lo que ya la iglesia va en camino, ya se cumplió totalmente en la Virgen María. Luego tenemos el pueblo de Dios, que es el segundo capítulo y que lo podemos ver en sus tres, el pueblo de Dios que está llamado a la santidad, que es el capítulo quinto, y ese pueblo de Dios que se consumará en el capítulo séptimo, ¿verdad? Cuando venga Jesús por segunda vez, que será todo en todos, ¿verdad? Y ahí habla de la iglesia peregrina, iglesia celeste. Aquí hay una nueva terminología que ya no se habla, como decía Trento, iglesia, iglesia terrenal, iglesia terrestre, iglesia purgante, iglesia celeste. Ahora se habla de la iglesia peregrina y la iglesia celeste. Sabemos que la iglesia celeste está integrada también por los que están en el purgatorio, que algún día entrarán a disfrutar de la visión beatífica. Bueno, y después tenemos el pueblo de Dios, pero en sus tres estados, que serían estos que están en verde, que habla de la constitución jerárquica de la iglesia, en particular del episcopado, o sea, los obispos, los laicos y los religiosos. Esos son los tres, digamos, estados dentro de la iglesia. Igual aquí se usa la palabra laicos, que, bueno, paciencia. ¿Qué sucede con el Concilio Vaticano II? Bueno, este esquema ya es el esquema final, ¿verdad? El que podemos encontrar. Pero antes se da toda una discusión en el aula conciliar. ¿Y qué sucede? Bueno, hay un cambio. El primer esquema que se tenía era este, el misterio de la iglesia. El segundo, la constitución del episcopado. Y hasta el tercero, el pueblo de Dios y la santidad. Este cambio que se da es muy importante y es fundamental dentro de lo que es el concilio. No es lo mismo este orden que se tenía propuesto que el que se aprueba. Primero es el misterio de la iglesia, ¿verdad? Aquí se nos dice de dónde viene la iglesia, ¿verdad? El designio de Dios Padre que envía a su Hijo y derrama el Espíritu Santo, un designio trinitario que reúne también a los hijos de Dios. Y el cambio principal es este. Cambia el capítulo segundo, el pueblo de Dios. Lo que es común a todos los cristianos, ser pueblo de Dios. Y entra esta categoría también muy importante, que es pueblo de Dios, que es un pueblo que va peregrinando, que no se autopertenece, sino que es de Dios, ¿verdad? Y es lo más importante para cualquier persona, el ser parte del pueblo de Dios. Oficialmente somos parte del pueblo de Dios a través de nuestro bautismo, de manera tal que lo más importante para una persona es ser bautizado, es ser hijo de Dios. No viene a ser lo más importante el ser obispo. Ahí me disculpa, monseñor Bartolomé. ¿Por qué? ¿Qué va a decir el concilio? El concilio va a decir que lo más importante es ser hijo de Dios. El episcopado es un servicio. Ahí recordamos lo que decía San Agustín. Con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo, pero soy cristiano con ustedes. Y lo vemos en el acto que les decía al inicio de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Entonces hay una separación entre la función y el ser bautizado, porque el ser bautizado nos cambia todo nuestro ser. Voy a usar una palabra filosófica. Bueno, la voy a decir. Es un cambio ontológico. Nos cambia ontológicamente. Quiere decir que nuestra carne, ya lo vemos ahora en Pascua, ¿verdad? Va a resucitar. No es solo que el alma es inmortal. No, es que la carne va a ser inmortal también. Va a resucitar la carne. Entonces, eso es lo principal, que vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Somos regenerados, y ser sacerdote, ser obispo, ser papa, esto es una función, un servicio dentro de la iglesia. Tan es así que para alguien que sea ordenado sacerdote o obispo, primero tiene que ser bautizado. Entonces, la mayor dignidad y el mayor cambio, el cambio copernicano del concilio es este,
que la pirámide sigue siendo jerárquica, pero lo más importante es el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo de Dios también, pues, está encargado de la parte de la misión. Quiere decir que el pueblo de Dios también tiene una palabra, porque somos sacerdotes, profetas y reyes, ya lo veremos más adelante. Quiere decir que el pueblo de Dios, pues también es sacerdote, porque puede ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, va a decir el concilio, que la función del sacerdocio ministerial, pues es la presidencia, y está ordenado al servicio del bautizado, ¿verdad? Tiene la función de presidir. Y va a decir el concilio que se ordenan uno al otro y que la diferencia no es de grado, sino de esencia, ¿verdad? Eso, pues viendo el latín, es así. La diferencia no es de grado, o sea, no quiere decir que el que tiene más dignidad es el que está arriba porque es obispo o cardenal o papa, no. La diferencia no es de grado, sino de esencia. Hay un cambio en la esencia del sacerdote que lo capacita ¿para qué? Para poder ser sacerdocio ministerial, para poder consagrar las especies, para poder confesar, para poder, digamos, hacer una confirma. Lo capacita para eso, para una función. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro, porque nuestra dignidad no depende de lo que estemos haciendo en la iglesia, de la función. Nuestra dignidad es que somos bautizados. Esa es la mayor dignidad de cualquier persona, el ser bautizado, que nos hace parte del pueblo de Dios. Y bueno, el capítulo 4 lo dejan ahí donde está. Bueno, hasta aquí alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Padre, yo voy a seguir, perdón. Sí. Este cambio es muy importante en ese sentido porque cambia esa eclesiología que traíamos. De haberse quedado como estaba la primera propuesta, hubiéramos seguido en lo mismo prácticamente, me parece. Sí, correcto. Cambia todo, incluso, bueno, hay documentos que nos van a ayudar del pueblo de Dios escrito bastante, que hablan de la participación, digamos, del pueblo de Dios también en la iglesia. Como está el documento sobre la sinodalidad, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar ustedes, que probablemente lo vayan a trabajar o se lo dejen de tarea, o se lo puedo dejar de tarea que lo lean. Sinodalidad, aunque también no tengan miedo, les voy a decir yo, a los documentos de la iglesia, ¿verdad? A veces el lenguaje no lo entendemos todo, pero paciencia, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a hablar un idioma? Pues poco a poco, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo a hablar un idioma nuevo, tal vez porque los documentos de la iglesia a veces son como muy teológicos, es un nuevo lenguaje, pero no se asusten, ahí poco a poco lo vamos a ir entendiendo. El documento de la sinodalidad en la vida y misión de la iglesia, ahí rescata el valor tan importante que tiene toda la iglesia, y la iglesia es toda la iglesia, ¿verdad? Desde el Espíritu Santo, Cristo que está presente también, y los bautizados, el sacerdocio común de los fieles, no solo los ministros. Por ejemplo, una iglesia que se proponga hacer un plan pastoral y lo hagan solo los sacerdotes, pues ya desde ahí empezó mal, ¿verdad? Porque no tomó en cuenta este capítulo segundo del pueblo de Dios, ¿verdad? Solo la parte, digamos, institucional otra vez. Y nos cuesta porque tenemos metido en la cabeza todo el segundo milenio y que todos son ya cristianos, ¿verdad? Entonces todo eso hay que cambiarlo. Y el otro, el Census Fidei también, que es otro documento que habla del sentido de la fe que tienen todos los bautizados y que también hay obligación de irse formando en ese census el sentido de la fe. Quiere decir el Census Fidei, el sentido de la fe. Ese es otro documento que también postconciliar, que son del Papa Francisco, que nos ayudan también a vivir esta categoría del pueblo de Dios, ¿verdad? Y también, por ejemplo, la misma llamada a la santidad. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Padre, Padre. Tal vez dice Sí. el nombre y de dónde son para que todos sepan. Sí, buenas noches. Jorge Arce, de Parroquia Santa Cecilia, El Coyol. Con todo esto que usted nos ha estado hablando, ahí es donde comenzamos a ver la corresponsabilidad, ¿verdad? Porque lamentablemente antes
todavía en nuestros pueblos hace muy poco tiempo, el sacerdote era el que tenía que hacer todo, ¿verdad? Tenía que organizar el turno, tenía que dar hacer la fiesta patronal y hacer todo, ¿verdad? Sin embargo, con esta visión, ya ahora todos somos corresponsables de todo. Y estos lunes hemos venido hablando poquito de esto de la corresponsabilidad. O sea, ya no es que solo el sacerdote ni solo el obispo, no, es que nos toca a todos, ¿verdad? Como agentes de pastoral, nos toca a todos aportar, como usted bien decía. Si se hace un plan pastoral y lo hacen solo los sacerdotes, pues no tiene sentido. Entonces ahí es donde debemos participar todos. Y Correcto, Jorge. mi comentario es, ¿cómo nos cuesta de verdad ser corresponsables en la fe, verdad? Porque en otras cosas a veces no nos cuesta tanto. A veces nos metemos en un montón de cosas y nos hacemos corresponsables y damos la vida y damos tiempo y un montón de cosas. Pero yo me gustaría dejar eso ahí en el aire, que lo pensemos. ¿Por qué nos cuesta tanto como agentes de pastoral ser corresponsables de lo que vivimos, verdad? Si ya usted lo acaba de decir, es que no es porque sea el papa, el obispo, el cardenal, el sacerdote. Es que lo más importante es que todos somos bautizados y todos tenemos el don de poder participar en todo esto. Sí, correcto, Jorge, gracias por el aporte. Sí, efectivamente, ahí pues tal vez Padre, más difícil bueno, seríamos nosotros, sacerdotes. Sí. Padre, perdón, Cali quiere participar. Ok, Cali. sí, dale, gracias, muy amable, de la parroquia de Grecia. gracias. Me nace dos consultas, quizás hasta tres, pero voy a dejarla en dos, basado en lo que usted nos dice hoy. De verdad, y lo digo con un signo de pregunta bastante interesante, el pueblo de Dios es el más importante. En el documento sí, y realmente se está viviendo después de 50 años esa realidad. Y la otra es, hace el bautizado su labor de misión. En particular, bueno, el compañero agregaba que uno se inmiscuye en otras cosas y a veces hay otras cosas que son iglesia que no están metidas en el papel de la iglesia. Pero hago estas preguntas porque de verdad a veces siento yo, por mi experiencia pastoral, de que siguen quedando rezagos de esa parte piramidal, que la cabeza o el pastor que nos llega a dirigir quiere ser el jefe y Claro, no el pastor. Y por claro. otro lado, no se nos da las herramientas necesarias ni la fuerza necesaria o la documentación necesaria para prepararnos y hacer como se debe nuestra misión. Esa sería mi intervención. Gracias, Cali, gracias, Jorge. Sí, de los dos, les voy a decir, sí, efectivamente, digamos, lo más difícil que cambie, tal vez somos nosotros los sacerdotes, porque esta concepción de iglesia, dicen que un concilio para que se lleve en acto ocupa por lo menos 50 años. Bueno, ya llevamos 50 y todavía no vemos mucho, ¿verdad? Y uno se topa así, que nosotros los sacerdotes todavía centralizamos muchas cosas y no permitimos, quería mostrarles esta transparencia de aquí, vivir ese sacerdocio de Cristo, por ejemplo, en la dimensión profética, ¿verdad? Ese consenso eclesial, que no es esto se hace así porque yo mando y yo soy el párroco y punto. Y ustedes se van a topar con eso, ¿verdad? Yo aquí voy a hablar del ideal y del camino de conversión que estamos haciendo todos, ¿verdad? Porque sí tenemos que convertirnos, ¿verdad? Porque muy fácil decir, esto se hace así porque yo mando y punto, ¿verdad? O ustedes hagan. Entonces, hagan ustedes porque yo soy el que digo y ustedes obedecen. Otra vez volvemos al modelo de Trento o antes de Trento, ¿verdad? Entonces, la función de la santidad, ¿verdad? Pensamos que no, yo santo, yo no puedo ser, porque los santos, Padre, usted que sí está más cerca de Dios, réceme por esta intención, porque usted sí Dios lo escucha. ¿Quién dijo eso? Porque ¿qué concepto de santidad tengo yo? Entonces solo el Padre puede ser santo y tal vez el Padre más pecador, ¿verdad? Porque igual somos humanos. Todos estamos tratando de ser buenos, pero no es que seamos buenos todos. Entonces también es ordenar las cosas a Dios, también esa función sacerdotal. Bueno, en la Eucaristía, pues ahí todavía más, ahí lo podemos profundizar, pero sí nos cuesta, sobre todo a nosotros los sacerdotes. Entonces ahí yo les pido que nos tengan paciencia, ¿verdad? Claro que hay que irse formando y esta formación nos ayuda a eso, ¿verdad? A ayudar también al sacerdote a abrir esto, ¿verdad? A realmente que la iglesia sea misionera, porque vamos a ver
que también ese sensus fide, el sentido de la fe, de ahí, si yo no vivo mi dimensión también profética, yo no soy protagonista. Si no soy protagonista, simplemente ahí voy, como dicen los ciclistas, chupando rueda, ¿verdad? ¿Alguien quería hacer algún otro comentario? No, padre, de momento creo que no. Ok, bueno, ¿cómo expresa la categoría de la iglesia? Ya nos quedan como unos 10 minutitos. La categoría de la iglesia lo explica como sacramento. O sea, antes, ya lo vemos, la iglesia se identificaba con el reino. O sea, la iglesia decía, yo soy el reino, ¿verdad? Si usted no está aquí adentro visiblemente de la iglesia, ya va para el infierno. La iglesia usa la categoría de sacramento y ustedes saben, los documentos de la iglesia le ponen el nombre con las dos primeras palabras que inicia el documento. Entonces, luz de las gentes, lumen gentium. Así empieza el documento de la iglesia, ¿verdad? Cristo es la luz de las gentes. La iglesia refleja eso. La iglesia no es el reino, es signo e instrumento para el reino, pero la iglesia no es el reino. Entonces, con esta categoría dice que la iglesia es como un sacramento, usa la palabra veluti, ¿verdad? Sabemos que un sacramento es una realidad visible de algo invisible. Entonces, hacemos visiblemente lo que es invisible a través de la iglesia sacramento, ¿verdad? Por ejemplo, pensando en un sacramento como es el matrimonio. ¿Qué hace visible el matrimonio? Hace visible el amor de Cristo por su iglesia. Así como los cónyuges se aman, se entregan, son fieles, se respetan, así Cristo ama a su iglesia. Ellos hacen visible algo que es invisible para todos, el amor de Cristo por la iglesia, ¿verdad? Que tal vez lo vieron, sí, los apóstoles viendo a Cristo crucificado o el que estaba ahí al pie de la cruz, pero no todos. Entonces, hay una dependencia radical de Cristo, de la iglesia. No, vean que ya no está centrado solo en el Papa, como en el segundo milenio, que era el Papa, el que era la iglesia visible. Entonces, ahí emerge la historia trinitaria de la salvación, de un designio del Padre Eterno, ¿verdad? Empieza la primera alianza con Abraham, nuestro padre en la fe, ¿verdad? Todo lo que va ocurriendo a través de la historia hasta llegar a Cristo Redentor y el don del Espíritu Santo. Como entonces la iglesia va integrando estas partes, ¿verdad? Que se habían quedado tal vez no tan visibles por el énfasis en la institucionalidad de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Hay un énfasis en la parte institucional, ¿verdad? Un énfasis en la acción mesiánica que se manifiesta, digamos, este reino en la predicación de Cristo. Entonces la iglesia existe, es signo e instrumento del reino, ¿verdad? Lo que hizo Jesús, la iglesia lo continúa con el Espíritu Santo, no sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí tenemos otro punto débil en nuestros tiempos y en todo el segundo milenio, que es la ausencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Martín Lutero trató de meter un poco más ahí el Espíritu Santo, incluso Joaquín de Fiori y otros reformadores, pero el Espíritu Santo continúa siendo de nuestra iglesia el gran desconocido, ¿verdad? No lo tenemos tan presente y tenemos más bien un cristocentrismo que a veces, digamos, termina siendo un cristomonismo, o sea, solo Cristo es Dios y ya, el Espíritu Santo está por allá y Dios Padre también por allá, ¿verdad? Entonces, también teníamos esa dificultad, el concilio, digamos, lo integra. La iglesia, pues, no es el reino, ¿verdad? Antes la iglesia era el reino y por eso usaban también esta frase que, digamos, es cierta, pero tiene que ser interpretada. ¿Qué quiere decir? Fuera de la iglesia no hay salvación. Esto es una frase cierta. Ahora, la iglesia, si alguien se salva por la iglesia. Ahora, que tiene que estar visiblemente metido en la iglesia. Bueno, el concilio va a decir no necesariamente, ¿verdad? Porque va a hablar en Lumen Gentium 5 de que hay semillas del verbo, todo lo que hay de bueno
en la humanidad, ¿verdad? Y las personas que viven según su conciencia, también de alguna forma misteriosa, que Dios solo el único que sabrá, pues pueden salvarse, entrar al reino de los cielos. Pero si esas personas se salvan, lo hacen también a través de la iglesia, ¿verdad? Porque solo dentro de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, hay salvación. Bueno, eso es parte también de lo que da el concilio. Una definición tal vez más acertada que da la iglesia de sí misma, quién eres iglesia, es la analogía de la Lumen Gentium 8, el número 8, que hace una analogía con el verbo encarnado, o sea, con Cristo que se encarnó. ¿Alguien quiere decir algo? Se le abrió el micrófono. Bueno, que habla de que la iglesia tiene elementos visibles y elementos espirituales, pero aquí tenemos que tener tal vez un cuidado muy grande. Podríamos decir órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, asamblea visible y la comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales. Habla de estas parejas de términos para escribir qué es la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, muy importante que sí, órganos jerárquicos visibles, pero recordemos que Cristo está unido Cristo es el verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, que no es que unas veces actúa como hombre y otras veces actúa como Dios. No, hay una unión armónica que no se divide, no se mezcla, no se separa, ¿verdad? Eso es lo que dice el concilio de Calcedonia. Entonces, cuando hablamos de órganos jerárquicos, pues también aquí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que guía a la iglesia, pero sí hay un cuerpo místico que también, digamos, no podemos ver totalmente, ¿verdad? Que es invisible. Y hay una asamblea visible también, que tal vez podemos verlo, va a decir Sacrosantum Concilium, sobre todo el número 41, esa asamblea visible es cuando está el obispo con el presbiterio y los miembros del sacerdocio bautismal en la Eucaristía. Ahí está visiblemente la iglesia, es visible, pero también ellos están informados por el Espíritu Santo. Y la iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales, porque aquí en la iglesia terrestre también hay Espíritu Santo, tenemos la presencia también del Hijo, sobre todo sacramentalmente, y la iglesia enriquecida con los bienes del cielo. Entonces, esta definición de iglesia también es muy diferente a la que teníamos de que la iglesia es el Papa, los obispos y los presbíteros que están ahí visiblemente, ¿verdad? Hay toda un cambio, ¿verdad? La integración de la asamblea visible, la comunidad espiritual, ¿verdad? Que trasciende, va más allá de lo que podemos ver, la iglesia terrestre, sí, la iglesia aquí la vemos, pero ahí la iglesia que ya está o está por entrar al cielo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque si no vamos a detenernos ya aquí, tal vez para, si quieren hacer algún comentario, si hubo algo que les llamó la atención de lo que se ha expuesto. Para el momento en el chat no hay ninguna. Ok. Bueno, ahí tal vez yo les diría que si pueden leer, bueno, hay varios documentos, tal vez este es de la Lumen Gentium, ¿verdad? Que no es muy largo y habla de lo que es el misterio de la iglesia, ¿verdad? Nos ayuda a comprender mejor qué es la iglesia, porque somos parte de una iglesia y a veces no sabemos ni de qué somos parte, ¿verdad? Entonces yo los motivo para que lean ese documento. Si les interesa saber sobre la sinodalidad, también sobre esa corresponsabilidad también que ustedes hablan, ¿verdad? El documento habla de sínodos o caminar juntos, ¿verdad? Podríamos decir que es corresponsabilidad también. Igual lo pueden, está en el sitio del Vaticano, por ahí. Entonces ahí lo pueden buscar. Sí, señor, está bien. Nosotros
comúnmente nosotros le hacemos llegar esos documentos a los compañeros que participan. Ujú. Se los vamos a hacer llegar para que ellos los tengan esta semana y los puedan leer, padre. Por lo menos uno de los tres, el de la Lumen, para que lean la Lumen Gentium. Sí, por lo menos ese que es muy importante. Muy bien. Bueno, ahí les agradezco también. Y creo que la próxima semana también vamos a ver a cerrar un poco más con esa misión también que nos toca a todos, ver también, ves ahí un poco de, ahora que hablaban del compromiso, bueno, se las voy a adelantar. Vamos a ver, screen. Tal vez para mostrar esta pantalla. Sí, sí se ve. Del compromiso en América Latina, el Pew Research hizo un estudio y vamos a ver, aquí dice cuál es el compromiso, por ejemplo, la brecha del compromiso religioso de los católicos, haciendo una comparación con los hermanos separados, los protestantes, ¿verdad? Digamos, aquí dice cuáles los católicos, los protestantes y la diferencia y cada uno de los países, ¿verdad? Aquí están todos los países, el compromiso, y aquí abajito está Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que en Costa Rica, católicos tenemos un compromiso de un 40, mientras los protestantes de un 55, ¿verdad? Ahí como mayor compromiso. Aquí también porcentajes de quienes dicen que comparten su fe con los demás al menos una vez a la semana, ahora que hablaban eso de la parte de la misión, ¿verdad? Igual católicos tenemos por este lado y protestantes. Y aquí los países, la diferencia entre quienes dicen y comparten su fe. Este es un estudio del 2014 y aquí está Costa Rica, que tenemos que apenas es un 17%, contra los protestantes un 34%, o sea que ahí nos están duplicando casi en ese compartir de la fe, ¿verdad? Entonces también eso nos lleva a pensar, ¿verdad? Cómo estamos también nosotros siendo testigos de... Y también esta otra, que dice razones de los latinoamericanos para dejar la Iglesia Católica, ¿verdad? Buscan una conexión personal con Dios, un 81%, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos de nosotros, yo lo digo porque yo trabajé 12 años como gerente de ingeniería antes de entrar al seminario y en esos 12 años que trabajé, yo no conocía lo que era la liturgia de las horas. Yo no sé si todos la conocen, ¿verdad? O cuántos la rezan, rezan laudes y vísperas, ¿verdad? Y no tenemos una conexión con Dios, ¿verdad? Buscan eso y tal vez incluso, tal vez ustedes sí, porque están más metidos, ¿verdad? Yo pues nunca estaba metido en ningún grupo, ¿verdad? Solo iba a misa los domingos y punto, ¿verdad? Y muchos se van de la iglesia por buscar una conexión personal más con Dios, un 81%. Disfrutan el estilo de culto de la nueva iglesia, un 69%, ¿verdad? Que también a veces nosotros pasamos anónimos en la iglesia, ¿verdad? Si vino una semana y la otra no vino, nadie le importa, nadie se da cuenta si estuvo enfermo, si le pasó algo, ¿verdad? Quería un mayor énfasis en la moralidad, ¿verdad? Un 60%. Encontraron en la iglesia más ayuda a sus miembros, ¿verdad? Por ejemplo, ahí les comentamos, el padre Sala seguro se los va a decir, en la parroquia de Santa Elena, donde estamos promoviendo amor al enfermo, de conseguir aditamentos ortopédicos para brindarlos sin ningún costo a las personas que lo ocupen, a los ancianos o enfermos. Bueno, ahí después la próxima semana podemos adelantar un poco más. Bueno, yo creo que hasta ahí sería Padre, sí me gustaría a mí hacer un comentario, sí, sí. si se puede. Creo que con estos datos que usted nos da hoy, nos pone en las barbas en remojo, como quien dice, especialmente, como decía antes Cali, nosotros los bautizados. ¿Por qué? Porque siento que nosotros los bautizados, miembros de los católicos, como dice usted, nos conformamos quizás con ir a misa. Muy pocas veces participamos de una formación como esta, donde a mí, en lo personal, no he participado porque me ha gustado,
empaparme de todo lo que usted ha venido explicando. Pero sí, a veces me llama la atención. Por ejemplo, un día estaba escuchando una misa donde uno de los evangelios hablaba acerca de los hijos de los hermanos de Jesús, uno de los evangelios. Ajá. Y yo esperé que en la homilía el sacerdote que estaba dando la misa por radio pudiera explicar, porque uno lo tiene muy claro, cuando uno empieza a involucrarse en lo que es la iglesia, con este tipo de formaciones uno se le amplía el conocimiento y tiene muchos, los conceptos los tiene muy claros, todo, pero hay otras personas que no, como es usted, tan no mucho, irán a misa muy de vez en cuando y no tienen, y no se involucran a escudriñar, a buscar y a formarse y toda esa situación. Y yo pensé que el sacerdote se iba a referir a eso. Ajá. Creo que los sacerdotes también, obviamente, lo tienen más claro que todavía que nosotros, pero pensando en ese tipo de personas, creí que iba a referir un poco respecto a eso, pero no lo hizo. Entonces, a veces me llama la atención con estos resultados, estos estudios que ustedes nos comparte hoy, cómo hacer para que nosotros católicos vivamos más vivamente nuestra fe, que no seamos solamente de misa o de escuchar o de ir de vez en cuando, y que esta pandemia a muchos les ha caído el pelo porque es el pretexto ideal para no ir a misa. Sí, correcto. Incluso, imagínense de eso, y todo lo contrario, vea los números que nos acaba de decir, por ejemplo, el compromiso de los protestantes, mayor que nosotros los católicos, es alarmante. O sea, eso es como para darnos a nosotros los bautizados un par de cachetadas y así nos despertemos, empecemos a valorar que estamos en la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesús fundó, y con todas estas enseñanzas de hoy y las que van a venir y las que hemos recibido, ya es como para que nosotros, que nos estamos formando, podamos de lo que estamos aprendiendo, no guardarlo para nosotros, sino ir a compartir lo que estamos aprendiendo en estas formaciones. Y muchas gracias, padre, y disculpa. Gracias por el comentario. Te puedo responder desde mi experiencia, ¿verdad? Yo creo que sí es necesario como un contacto personal. Yo les estaba comentando ahorita, ¿verdad? Yo creo que si yo no hubiera ido yo fui a un retiro espiritual, a un cursillo de cristiandad, y de ahí me empecé a involucrar con la iglesia. ¿Por qué? Porque me encontré con Cristo. Antes me había encontrado con la institución, no con Cristo. Porque yo me sabía los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, las virtudes teologales, todo, porque tenía una formación doctrinal muy buena. Pero encontrarme con Cristo no me había encontrado con Cristo, ¿verdad? Hasta que me encontré con Cristo, hice un cambio radical, tan radical que dejé el puesto de gerente de 12 años de trabajar en una empresa y empecé a entrar al seminario a ser sacerdote. Soy sacerdote porque por ese encuentro con Cristo. Y eso es lo que nos falta a los católicos. Creo que un contacto más personal y pues anunciar a Cristo, ¿verdad? Anunciar a Cristo. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario, padre. Yo quisiera hacer un comentario. Yo soy Luis de Santa Bárbara, Heredia. Muy bien, Luis, vecino. Mire, para compartir con el compañero que acaba de hablar, ¿no? Y desde hace rato estoy pensando yo que toda la riqueza que tenemos en las CEPs, que todo lo que el compañero acaba de decir, nosotros lo tenemos. No sé por qué los sacerdotes, no sé por qué están en contra de las CEPs. Si en las CEPs encontramos de todo esto, la enseñanza, el estudio, retiros, temas de diferentes índoles, ¿verdad? De la iglesia, de Jesucristo, de Mariología, de todo.
lo que sí me duele a mí, me duele, porque yo tengo más de como 40 años de pertenecer a una pequeña comunidad. Me duele mucho a mí la indiferencia de los sacerdotes, cómo están, no a favor, sino como en contra de este, no se puede decir movimiento, sino de este nivel de iglesia que es tan importante en este momento para la iglesia, porque ahí nosotros, bueno, de todo conocemos, la iglesia está metida ahí completamente involucrada en las CEPs, porque la iglesia, como somos todos, ¿verdad? En los rincones más inimaginables, estamos nosotros ahí trabajando. Pero yo quería compartir con el compañero esto que él dijo, que a veces solo misa. Nosotros no es que somos una iglesia diferente, sino que somos más comunidad, la comunidad completa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Padre, noches, Luis. Pues perdón, animarlo, hay sí. hay una pequeña opinión. Sí. Aunado a lo que usted hablaba ahora sobre ese encuentro que usted tuvo y que a raíz de eso, pues, podríamos decir que están en donde están, y lo que los compañeros han dicho, yo siempre he pensado que, como dice este último compañero que habló, don Luis, tenemos mucha riqueza, pero a las personas le falta mucho interés por formarse, por comprometerse con una buena formación, porque aquí en nuestra parroquia hemos visto, o he visto durante mucho tiempo, que los sacerdotes han llamado a formaciones y muy poca gente responde. Inclusive me ha sucedido que lo que hemos estado aprendiendo y otras cosas que he logrado aprender en otras formaciones, he querido como transmitirlo a la gente cuando les digo, no, que mire, que es que yo no puedo por tal cosa, que no puedo por tal otra. Es como esa parábola del que invitó a un matrimonio y todos pusieron excusa para no asistir. Y la verdad que a veces yo me pregunto, caramba, ¿cómo hace uno para poder que la gente, qué sé yo, se interese en eso? Sí, gracias. Así. Esa es la evangelización, ¿verdad? Siempre pues proponer desde la experiencia cómo usted se siente, ¿verdad? Y proponerle sobre todo el evangelio, pues pasa también por la amistad. Bueno, ya esas formas las verán ustedes un poco más, ¿verdad? Más a profundidad, pero siempre es necesario ese contacto, ¿verdad? Pensemos ahora en el Valle Central, esos condominios donde nadie entra, ¿verdad? ¿Quién va a entrar ahí? El padre, ¿no? Por eso los bautizados... Somos los laicos los que tenemos, que nos toca esa tarea. Sí, por eso, entonces es una labor de hormiga, uno por uno, ¿verdad? Como picuyas, pero vea que lo vemos ahí en las estadísticas, ¿verdad? Porque nosotros tal vez no tenemos tanto a Dios en el puro centro de nuestra vida, ¿verdad? Entonces también hay poco a poco encontrarnos más profundamente con Dios, ¿verdad? Eso pues nos falta a todos, un encuentro que realmente nos haga brotar. Cuando uno se encuentra con algo bueno, pues lo comunica, ¿verdad? Le brota, no es necesario mucho método, ¿verdad? O sea, personalmente con cada uno de los que nos encontramos. Bueno. Muchas gracias, padre. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Y siga prosperando. También. Estoy en la diócesis de Punta Arenas, pero me fui a servir allá, pero soy de Heredia, oriundo de Heredia. Muy bien, padre. Muchas gracias al padre Sergio. Gracias, padre Sergio, por acompañarnos esta noche, en donde hemos visto un poco la eclesiología antes de Vaticano II y ya los rasgos esenciales de nuestra eclesiología. Muchas gracias por este espacio. De verdad, Dios lo bendiga y bendiga su ministerio sacerdotal. Adelante, gracias. Gracias a la comunidad de hermanos que nos ha acompañado esta noche, especialmente Monseñor Bartolomé, que está muy interesado en esta información, el padre Barquerito, que también camina con nosotros, y el padre José María Solís. Hoy no ha estado, por lo que vi, pero en otras ocasiones se ha estado caminando con nosotros. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes por este medio a esta misma hora. Dios me los bendiga, me los cuide a todos. Vamos a rezar a la Virgen María diciendo:
Dios te salve María, Dios te salve, llena María, eres de gracia, el Señor es gracias, contigo. Señor es contigo, Bendita bendita tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Padre Amén. Sergio nos da su bendición. El Señor esté con ustedes. Y Y con con tu su espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Padre, Santo, Hijo y descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos Aleluya. gracias al Gracias Señor. al Señor. Gracias al Aleluya, Señor, aleluya, aleluya. Gracias, Feliz Padre noche. Sergio. Buenas Igualmente, padre. bendiciones. Padre, Ánimo muchas a algunos. todos. Descansen. Que ser así. saludos a todos. Buenas noches. Muchas Chao. gracias. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Padre, muchas gracias. Gracias, don Hernán. Buen Sí, ánimo. nos vemos. Nos vemos. Buen ánimo. Gracias, que- gracias, don Gracias a Hernán. Hernán por servirnos como moderador. Padre No, a Claudio, ustedes, a ustedes. gracias a todos los que participaron. Gracias, Walterito. No Qué se bien lo duerma, veo. Bueno, Walter. muchas gracias. No se duerma, Que Dios Walter. los bendiga a todos. Está contento, ¿verdad? Ay, sí, claro, con la manita. Claudio, Como Claudio, diga, Ya ven. Sergio, don Sergio, ¿qué son esas caras, las suyas? no es tan fácil asimilar la realidad. Es todo un proceso de conversión. Bueno, bueno, buenas noches, Bueno. que descansen. Padre Sergio, Descansen muchas en paz. Gracias, gracias. Padre. Gracias. Gusto en saludarlo. Ya Buenas sabe- noches. Buenas Saludos al Padre noches. Salas. Buenas noches. Ya le dijo el padre. Buenas noches. Ah, ahí está, eso. Ahí le llego. Sí, si Dios quiere, cuando tenga gusto. Está bien, gracias. Gracias, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Don Luis, doña Maritza, buenas noches. Buenas noches, don Hernán. Dios los bendiga y a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿está? Bien, ¿y usted, don Hernán? Bien, gracias a Dios. Gusto en saludarlo. Igual. Gusto saludarlo usted también. Gracias. Dios lo bendiga. Que descansen. Amén, don Hernán y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Fernan está contento, ¿ah? Esos mensajitos me tienen herido. Suavecitos, suavecitos, le he enviado los mensaditos. Mira, le voy a mandar unas manguitas para que haga ceviche ahí de mango. Al padre Cuyito, mi sentido pésame, padre, qué torta. Ya se fue el padre Claudio. Ya Ya tiene se fue, pobrecito. Anda tomando aloe para el hígado. Qué curioso, Hernán. Viste que si uno quiere silenciar a una persona, como que se está silenciando todo. Sí, pero qué va? extraño, porque al silenciar una persona, como que se están silenciando todos los demás. Sí. Algo debe haber en la Extraño, ¿verdad, Fer? configuración. Sí, eso Sí. yo estaba viendo también eso, Fer, que ustedes lo silencian a todos, pero siempre aparece alguno ahí. Aparece uno más o dos. No, pero no es solo eso, sino que si alguien abre el micrófono y por el ruido uno quiere silenciarlo, al silenciarlo se estaba silenciando todos, al silenciar Todos, sí, uno. todo, hasta el padre que estaba hablando. Sí. Sí. Yo creo que, con todo el respeto, pero yo creo que va a haber que insistir más al principio, porque sí se oye muy feo, ¿verdad? Claro. Se oye muy feo. Además de que se distorsiona el sonido, se oye muy feo, que no solo los sacerdotes, cualquiera que esté hablando, que esté dando una opinión,
Se oye muy feo que alguien esté por allá escuchando las